Buenos días, feliz día de resurrección a nuestra familia Jesús de Nazaret y para nuestros hermanos y amigos de otros lugares. Dios les bendiga a todos. Por favor, permítanme orar por todos nosotros. Oremos. Padre, te pedimos abras nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. Pedimos puedas ayudarnos a poner sentido a tu escritura para entenderlo. Pedimos afectes nuestra voluntad para amarte más, servirte mejor y contribuir a la extensión de tu reino sobre esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a seguir en nuestra serie de estudios en el libro de los Hechos. Y en esta ocasión, en este día, vamos a estar viendo que Dios usa el escrito del sacrificio de su Hijo y de su resurrección para alcanzar vidas de personas que están lejos, sin esperanza. Esto es lo que vamos a estar viendo y vamos a estar basándonos en el texto de capítulo 8, verso 26 hasta el capítulo 9, verso 19. Y les voy a pedir que tengan listos lapiceros y cuadernos para que puedan aprovechar mejor la predicación de este día. Vamos a estar viendo dos puntos importantes. La primera pues es la conversión del eunuco y la segunda vamos a estar viendo también la comisión de Saulo. Entonces básicamente esto es lo que vamos a estar viendo en este día. Quisiera decirles un poquito del contexto. Y el contexto es que esta es la segunda etapa, en el libro de los Hechos es la segunda etapa de la misión de Jesús de extender, de avanzar su reino hasta lo último de la tierra. Si ustedes recuerdan, la semana pasada fue de manera colectiva, de manera conjunta. Y en este día vamos a estar viendo que va a ser de manera individual. Pero todo apunta a que Dios tiene planeado alcanzar también a las personas lejanas, que hace tiempo le llamarían gentil, personas no judías como nosotros. Entonces, pongan mucha atención, por favor, porque es lo que vamos a estar viendo. Y vamos a empezar con la conversión del eunuco. Si ustedes tienen su Biblia a la mano, por favor, síganme. Vamos a estar viendo primero la conversión del gentil o de la persona lejana, en este caso el etíope, el eunuco. Y fíjense, Dios está en control, y es lo primero que necesitamos saber. Del verso 26 hasta el verso 40, Dios está en control de la situación. ¿Por qué? Porque Él es el que está siguiendo una agenda de extender este reino sobre la tierra. Y vemos en el verso 26 que dice: un ángel del Señor habló a Felipe. Vean el verso 29, y el Espíritu dijo a Felipe. Y vean nuevamente allá en el verso 39, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. La intervención de Dios nos habla de que Él está en control de las situaciones, en específico de avanzar su reino en esta tierra. Empezó con un ángel que habló a Felipe y después era el mismo Espíritu. Cuando nosotros pensemos en trabajar para la obra del Señor, cuando nosotros pensemos en contribuir a la extensión del reino de Jesús en esta tierra, siempre debemos pensar, debemos confiar que Dios debe ser el que debe estar en control, el que debe estar guiando, el que debe estar dirigiendo a su pueblo para esta misma misión de extender su reino. No voy a ahondar mucho sobre el tema del etíope para nuestra familia Jesús de Nazaret, por lo que estuvimos ya estudiando conversiones en el Nuevo Testamento y veíamos esto, pero quiero llevarles y quiero hacer un eco solamente de lo que ya habíamos visto. Entonces, lo que decía, que Dios es el que está en control en la conversión, en la misión de ministrar al etíope, al eunuco. También vimos que es Felipe el que le toca ministrar a este hombre gentil. Y fíjense el énfasis que el autor Lucas nos da.
es Isaías. E Isaías es clave para que nosotros podamos entender la conversión de este gentil. Isaías 53, verso 7 y verso 8. Obviamente Lucas está usando la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, en específico el libro de Isaías. Entonces quiero hablar un poquito de este contexto y cómo Lucas quiere usarlo y cómo será clave para que nosotros también entendamos la conversión de Saulo. En primer lugar, ustedes saben, vamos a remontarnos al libro de Deuteronomio, capítulo 23, donde Dios da instrucciones claras de que personas u hombres como este eunuco etíope no podían ser parte de la congregación de Dios en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 23:1 es claro, que dice que tales y tales personas no podrían ser parte de la congregación. Entonces, para empezar, el eunuco, el etíope, tenía una gran barrera, tenía una lejanía para poder ser parte del pueblo, de la congregación de Dios. Y debemos identificarnos con el etíope. ¿Por qué? Somos mexicanos, no podíamos ser parte de la congregación de Dios en tiempos remotos. Sin embargo, Dios es grande y de ahí que la importancia del libro de Isaías. Sin embargo, Dios va a solucionar este asunto y lo va a hacer por medio del sacrificio de su siervo. Acuérdense que este pasaje de Isaías 53, 7 y 8 está dentro de la sección de los libros del siervo de Jehová. Entonces, el énfasis, vayan conmigo allá en el verso 32, dice, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. El énfasis, repito, es esta primera línea: como oveja a la muerte fue llevado. Y por causa de tiempo, solo quiero decir que está hablando de un sacrificio en forma de sustituto por el verdadero culpable. El énfasis que Lucas e Isaías nos da es este: el énfasis es un sacrificio que está tomando el lugar del verdadero culpable. En este caso, obviamente, somos nosotros. Entonces, yo quiero que entendamos bien la imposibilidad del etíope, la lejanía del etíope y mucho más en su condición de ser eunuco, lo tenía lejos de la congregación y del pueblo de Dios. Pero el siervo de Jehová vendría a solucionar esto. ¿De qué manera? Dando su vida en sacrificio en lugar de personas que estaban completamente lejos de la congregación de Dios. Y aquí entramos tú y yo como mexicanos, por no ser judíos, por ser gentil. Y miren, por favor, vale la pena decirles también que en el mismo libro de Isaías, en el capítulo 56, verso 3 al verso 7, hay unas cosas demasiado asombrosas que debemos tomar en cuenta. Y la primera es que Dios dice, está dando una promesa, está dando una esperanza, y lo va a hacer, repito, por medio del sacrificio de su siervo. ¿Y qué es? Que personas extranjeras como el eunuco, como el etíope, como los mexicanos, como tú y yo, no podemos decir, híjoles, no se puede, híjoles, es imposible. Obviamente, desde nuestra perspectiva, es imposible, siempre será imposible, no podremos. Pero ahí entra la importancia de la sustitución del sacrificio del siervo de Jehová, en este caso, nuestro Señor Jesús. Entonces, Isaías en el capítulo 56 diga que los extranjeros no digan que no se puede, que los extranjeros no digan que es imposible. Luego él dice, porque si ellos guardan el día de reposo, si ellos escogen hacer lo que yo quiero, o sea, su voluntad, y si ellos abrazan mi pacto, dice, yo les voy a dar un lugar en mi ciudad y van a ser parte de mi familia. Y en el verso 7 dice, porque mi casa será llamada casa de oración
para todos los pueblos. Es simplemente asombroso. Yo te pido que pienses en este día, en esta gran verdad. Porque el siervo de Jehová ha logrado esto: acercar a aquellos que estábamos lejos, darles una esperanza a aquellos que por nuestra condición de pecado no podíamos agradar ni estar en la congregación de Dios. Entonces, este fue el ministerio que Felipe hizo con este hombre gentil. Usó el texto de Isaías y miren, déjenme decirles algo que a mí me llama mucho la atención, que dice aquí, vean por favor, en el verso 8:35, dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Gloria a Dios. Te voy a decir por qué. Porque simplemente Felipe está siguiendo la manera en cómo nuestro Señor también lo hizo. Déjame recordarte que Lucas, en su primer volumen, en el capítulo 24, es precisamente como ministró a estos dos hombres sin esperanza, sin consolación, rumbo a Emaús. Dice que lo que nuestro Señor hizo, que Él comenzó desde Moisés y siguió por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decía. Pon atención, ¿cómo lo hizo Jesús? Desde Moisés, yendo por los profetas y terminando en la misma pasión y resurrección de Jesús, les expuso el plan de salvación de Dios para los hombres. ¿Qué lo hizo posible? El sacrificio que toma el lugar del verdadero culpable, de nuestro Señor Jesús. Y déjame recordarte que cuando Él ministró esta palabra a esos dos hombres desconsolados, desesperanzados, rumbo a Emaús, Él era ya un Jesús resucitado y que trajo bendición, trajo transformación a la vida de estos dos hombres. Déjenme hacer una pequeña explicación de esto, acerca del procedimiento de Jesús en Lucas capítulo 24 y ahora de Felipe allá en el versículo 35, cuando dice que abrió su boca y comenzando desde los profetas, en este caso desde Isaías, lo atravesó por todos los profetas hasta llegar al evangelio, a la pasión y la resurrección de Jesús. Déjame decirte esto: cuando nosotros nos encontremos sin consuelo, sin esperanza, debemos regresar a las Escrituras. Y nada mejor que las Escrituras será usado por el Espíritu Santo para traer una transformación a nuestras vidas, traer el verdadero consuelo, la verdadera paz que nuestras almas necesitan en ese momento. No será absolutamente nada más que las Escrituras. Así lo hizo Jesús, así lo hizo Felipe. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue que el etíope, el eunuco, entendió que Dios había pensado en él y le dice: ¿sabes qué? Estoy listo para bautizarme. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Él creyó, él se bautizó y su camino fue cambiado de un camino de lejanía, de un camino de desesperanza, a un camino de gozo. Dice que él siguió su camino lleno de gozo. Y miren lo que las Escrituras pueden producir, provocar en la vida de una persona. Quiero que notes esto. Solamente la Escritura, pero en este día en específico, la Escritura basada en el sacrificio de Jesús en lugar del verdadero pecador. Gloria a Dios. Muy bien. Ahora vamos por favor, punto número 2, vamos a ver, ya vimos la conversión individual del eunuco, del etíope. Ahora vamos a ver la conversión de otro hombre, lejos de Dios también, sin esperanza, de acuerdo a cómo entendemos el Nuevo Testamento, pero que la gracia de Dios fue mucho más grande que la condición, no solamente del etíope,
pero también de otro hombre llamado Saulo. Y que la historia de Saulo vimos que empieza en el último versículo del capítulo 7 y empieza también en el capítulo 8, donde leímos y aprendimos que Saulo respiraba amenazas contra los seguidores del Señor. Pero en este caso, él tiene una cita. En este día, él tiene una cita con el Señor. Y es lo que vamos a estar viendo. Yo necesito que me pongas atención, por favor. Hice un eco nada más con lo de Felipe y el etíope, pero quiero que veamos un poquito más a fondo, por favor, la conversión, comisión de Saulo. Antes que esto, hay 4 versiones de la conversión de Saulo en el Nuevo Testamento. La primera está en este capítulo, la segunda está en el capítulo 22, la tercera está en el capítulo 26 y la cuarta está en Gálatas capítulo 1. Quiero que aprendas algo en esta mañana. En esas 4 versiones, si tú las pones en columnas y estudias el parecido y las diferencias que hay, puede que te lleves una sorpresa. Pero de entrada te puedo decir algo. No vas a encontrar ninguna aparente discrepancia o una contradicción. Los autores, si muy a su propósito hacen algún tipo de aparente diferencia, es más por el énfasis que ellos quieren dar a quienes están narrando la conversión de Saulo. Esto es muy importante. Entonces, es una sola conversión y yo les animo, si ustedes quisieran estudiar y poner en conjunto esas 4 versiones de la conversión de Saulo, sería muy bueno. Pero también te puedo decir, no hay diferencias, no hay discrepancias, no hay contradicciones. Consiste más en el énfasis que los autores quieren darle, porque su propósito es darle precisamente un énfasis a las personas que están narrando esas conversiones. Para seguir, dice en el capítulo 9, verso 1, Saulo respirando todavía amenazas, nos está conectando con el capítulo 8. De hecho, lo que Lucas va a hacer, él empieza el asunto de Saulo en la última parte del 7 y sigue con el 8, pero ahora lo va a cerrar. La historia de Saulo no ha terminado. En medio tuvimos el ministerio de Felipe, ministrando colectivamente, individualmente, y el autor quiere cerrar la historia de Saulo con el capítulo 9. Por eso es que nos dice que todavía Saulo respira amenazas contra los discípulos del Señor. Y obviamente su propósito fue llevarlos presos a Jerusalén. Él sigue, él está en su camino, él está en su tarea. Él está, después veremos que él mismo dice, él está confiadísimo que lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo para el Señor. Sin embargo, Dios tenía una cita con él en este día. Verso 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Fíjense que antes de esta experiencia que Saulo tuviera, dice que ya los seguidores de Jesús se denominaban o los denominaban como el camino. Y entonces ya en esta ciudad y en esta región había 4 grupos religiosos: los fariseos, los saduceos, los esenios y ahora los del camino. Y son precisamente este grupo religioso del camino que Saulo va a agarrar, apresar y traerlos como culpables, como herejes a la ciudad de Jerusalén. Pero fue interrumpido. Dice que al llegar cerca de Damasco, muy de repente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Quiero que pongamos atención a estas palabritas. Fue una luz del cielo. Y más después, cuando él va a estar narrando su conversión allá en el capítulo 26, dice que a mediodía, o yendo por el camino, vi una luz que dice del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. O sea que fue una luz extraordinaria, fue una luz diferente. Y cada vez que pensemos en esto, nos hace recordar la luz de la Shekinah, de la gloria de Dios en el Antiguo Testamento.
Y no solo eso, pero también nos hace recordar la zarza ardiente de Éxodo capítulo 3. Entonces, la Shekinah bajando a la vida de Saulo. Dios bajando a la vida de Saulo. Dice el Salmo 113 que ¿quién como Jehová que se siente en las alturas y que se humilla al bajar la mirada al cielo? Y esto es lo que justamente está pasando. La Shekinah, esa luz resplandeciente, está bajando a la vida de Saulo. Y no solamente eso, verso 4. Hay otro asunto que debemos notar de este texto. Dice que él cae en posición de una reacción que en el Antiguo Testamento le llamaban la reacción normal que habría cuando se estaba dando una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Una teofanía es la aparición de Dios, es una aparición divina. Y cada vez que encontramos, por ejemplo, 2 veces en el libro de Ezequiel, una vez en el libro de Daniel, y una vez también allá en el mismo Apocalipsis, cuando Juan está teniendo esta experiencia con Jesús, vemos la reacción de ellos, y podría haber muchos más. Pero vemos la reacción de estos hombres que estaban experimentando una teofanía, una aparición de Dios, que ellos se postraban en tierra y adoraban. Y miren lo que Lucas, el autor, nos está diciendo. Ya sea que de por sí Saulo cayó del medio de transporte donde venía, pero Lucas está usando el lenguaje del Antiguo Testamento, que él cayó postrado en tierra, que en el fondo hay una reacción ante una teofanía, ante la aparición de Dios mismo. Y quiero que pongan atención, no es Dios como el Dios del Antiguo Testamento, pero es Jesús. Es Jesús, que más después lo vamos a ver, que la aparición es del mismo Señor Jesús. Miren el verso 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía. Vean el verso 6, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esta experiencia cambió repentinamente la actitud, la respuesta de Saulo. Todos estos ingredientes que hemos visto en el texto eran reacciones normales en el Antiguo Testamento ante la experiencia. Y tú y yo sabemos que Saulo estaba experimentando la misma presencia de Dios en la persona de Jesús. Quiero que notemos algo, que Lucas no nos dice a quién vio Saulo, pero Pablo mismo en 1 Corintios capítulo 9 y en otras muchas partes nos dice que él vio a Jesús. Y ahorita vamos a regresar con eso. Pero antes de que nosotros nos enteráramos a quién estaba viendo Saulo, dice que él oye una voz. Vean el verso 4 otra vez. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Una voz. Antes de ver, oyó una voz. Y saben que es increíble otra vez cómo nos hace recordar la zarza ardiente, cómo nos hace recordar cuando Dios habló a Abraham en Génesis capítulo 22, a Moisés en el Éxodo capítulo 3 y a Samuel en 1 de Samuel. 2 veces usando el nombre. Y cuando vemos este encuentro del mismo Dios con los seres humanos, con estos hombres, con estos 3 hombres en específico en el Antiguo Testamento, era acompañado de una repetición de 2 veces el nombre de esa persona. Abraham, Abraham. Moisés, Moisés. Samuel, Samuel. A esas 3 personas en estos 3 encuentros en el Antiguo Testamento iba acompañado de un llamamiento muy especial, de unas palabras muy especiales. Y ahora está pasando exactamente lo mismo con Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es increíble. Luego dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y miren lo que sigue. Dura cosa te es dar
coces contra el aguijón. Ahora esa voz se presenta. Es el mismo Jesús a quien Saulo había estado persiguiendo. Sabemos, hermanos, que Jesús y su iglesia son uno. Que Jesús y su iglesia son un solo cuerpo. Él es la cabeza. Cuando persiguen a la iglesia, persiguen a Jesús. Cuando lastiman a la iglesia, lastiman a Jesús. Cuando benefician a la iglesia, benefician a Jesús. Es increíble la unión mística que hay entre la iglesia y nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente eso, le dice Saulo, mira, tú solo te estás lastimando, tú solo te estás flagelando. Este lenguaje de dura cosa te es dar coces contra el aguijón, es la ilustración de un hombre que está usando su arado. Entonces, en una mano, el que araba tenía digamos, el arado, ya sea yunta o ya sea caballo, pero el hombre tenía que ir muy derecho. En un brazo tenía el arado y en otro brazo tenía, nosotros aquí lo conocemos como puya, y que en la punta tenía un filo muy agudo, muy picudo. Entonces, para poder direccionar el hombre al animal tenía que clavarle la puya, tenía que clavarle el pico para que el animal pudiera responder. Y muchas veces cuando el hombre le picaba al pobre animal la parte de atrás, el animal a veces en su rebeldía, en su inexperiencia, el animal aventaba una patada hacia atrás. Pero adivinen con qué se encontraba la patada del animal. Exacto, se encontraba con la puya, se encontraba con el aguijón esto. Entonces el animal pensaba que iba a desquitarse de aquel que lo estaba picando. El animal pensaba que se estaba desquitando de aquel que le estaba lastimando. Pero lo que el animal no sabía es que cada vez que daba esta patada, se encontraba con la puya y con el pico del hombre. Y esto es lo que Jesús trata de decirle: Saulo, todo el tiempo te has estado lastimando. Es inútil lo que tú hagas. ¿Y saben qué? Yo estaba pensando en eso. Y yo debo tener fe y yo debo aceptar con mansedumbre la verdad de esta palabra de Jesús. Que muchas veces, cuando el mundo nos ataca, nos persigue, en realidad, en cierto sentido, es inútil. Es en vano, porque el Señor está con nosotros. Y aquí se necesita fe para poder aceptar y para poder aplicarlo y para poder vivirlo. Fe en la palabra del Señor, en esta promesa de Jesús, que no estamos solos y que lo que ellos nos hacen no va a ser efecto, no es en vano, es inútil. Y este es el mensaje que Jesús le está dando a Saulo. Oye, te estás autoflagelando. ¿Por qué lo haces? Es inútil, es en vano. Y ya vimos el verso 6, él temblando, temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? La mejor pregunta que un ser humano puede hacer al Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Vean el tono de las palabras y respuestas de Jesús. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Quiero que escuchemos y que saboreemos el tono de voz de Lucas, el tono de voz de Jesús, de completa autoridad, de completo control sobre este hombre postrado en tierra. Levántate y ve a donde ibas y allá se te va a decir lo que debes hacer. El reino de Dios es una vida donde se nos dice que debemos hacer para el Maestro. El reino de Dios es una vida entera donde nosotros buscamos hacer lo que nuestro Rey quiere. Quiero recordarte Isaías capítulo 56, que aquellos extranjeros, que aquellos que están lejos de Dios, no digan que es imposible. Porque por medio del sacrificio del siervo de Jehová, tú puedes ser incluido en la congregación, en el pueblo del Rey, de Jehová, de Jesús. Pero no te olvides
que el reino de Dios es una vida donde tú debes hacer lo que se te diga que debes hacer, donde tú vas a abrazar el pacto de Dios, donde tú vas a hacer lo que el Rey quiere. Amados hermanos, esto es el cristianismo. Y Saulo lo está experimentando en persona desde el principio. Verso 8, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano lo metieron en Damasco. ¿Saben qué? Él siguió el mismo camino, no cambió su rumbo, no cambió su dirección, pero sí cambió Dios su propósito. ¿Qué quiero decir con esto? Especialmente para nuestros hermanos recién convertidos. La vida sigue. Lo que cambia es el propósito. Van a seguir haciendo lo que siempre han estado haciendo, y me refiero a cosas generales, normales, necesarias, en pro de. A eso me refiero. Pero lo que cambia es el propósito. Y aquí cabe muy bien lo que él mismo nos diría más después. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo como para el Señor. Porque así funciona en el reino de Dios. Que todo lo que se haga, sea de palabra o de hecho, será hecho para la gloria del Señor, para agradarle, para hacer lo que precisamente Él quiere que nosotros hagamos. Entonces, Saulo está experimentando esto desde ahora. Ahora este hombre bravo, este hombre que respira amenazas, este hombre que está dispuesto, que está muy bien conectado con las grandes autoridades religiosas y que le han dado permiso, le han firmado todo para que él pueda encerrar, castigar, flagelar a los seguidores de Jesús. Ahora está completamente humillado, sometido, rodeado de Dios, de la Shekinah. Él está experimentando la misma gloria que la zarza ardiente de Éxodo capítulo 3. Él ha oído 2 veces su nombre, que Jesús está interesado en él y que Jesús le acaba de cambiar el propósito. Para todos nuestros amigos que nos escuchan y nos van a escuchar en su momento, quiero decirte algo. Si tú me dices ahorita, pero es que mi vida que yo vivo es buena, yo vivo para mi familia, trabajo para mi familia, yo amo mi familia, yo respeto a la gente y todas las cosas buenas que haces, yo te diría esto, basado en el texto: síguelo haciendo, pero lo que debe de cambiar es el propósito, porque todas las cosas buenas que tú podrías estar haciendo ahorita, lo haces para ti mismo, lo haces para tu familia, y está bien, es en pro de, es para beneficio de, pero lo que falta es que debes hacerlo para la gloria de Dios. Pero no puedes por ti mismo, así como el eunuco no podía. Se necesita una sustitución. Se necesita un sacrificio perfecto que pueda tomar tu lugar. Y Jesús lo ha hecho. ¿Y qué hacemos entonces con Saulo ahora? Si con el etíope vimos que la clave fue Isaías diciéndonos acerca del sacrificio sustitucional del siervo de Jehová, en este caso Jesús, ¿qué aprendemos con Saulo? Wow, lo que justamente estamos celebrando el día de hoy, que Saulo está conociendo en persona a Jesús resucitado. Ahora, el peso de la conversión y comisión de Saulo, escúchenme bien, el énfasis que el autor le da es la resurrección y la vida resucitada de Jesús. Es cierto, Él dio su vida en sacrificio, en sustitución, pero eso no significa que siempre quedaría ahí, porque al tercer día resucitó. Y rápidamente, para que le entiendas mejor, déjame decirte, ¿por qué Saulo no creía? Si él dice que era un experto en la ley, si él conocía a Jehová muy bien, si él Saulo era una eminencia. Entonces, ¿por qué no querría creer en Jesús? Por lo menos déjame decirte 3 cosas. Número 1, por si él conocía bien la ley, él sabía
que no podía creer en alguien que estuviera maldito. Maldito todo aquel que fuera colgado en un madero. Número 2, él siempre fue monoteísta, o sea, siempre creía en un solo Dios, según lo que él aprendió allá de Deuteronomio, capítulo 6. Jehová, nuestro Dios, uno solo es. Y de ahí que el pueblo de Israel, él representa a todos los israelitas, eran completamente monoteístas. No podría creer en alguien más que se autonombrara Dios, en este caso Jesús. Razón número 3, no podía creer en alguien pecador. No podía creer en alguien que asumiera o que recibiera o que cargara el pecado con todos y después muriera. Dios muerto, imposible. Dios inmundo, imposible. Yo creer en un muerto, abominable. Entonces, hermanos, quiero que entendamos la mentalidad de Saulo. Pudiera haber más razones, pero puedo ver estas 3 grandes y gigantes razones para no creer en Jesús. Entonces, ¿cuál sería la solución para que él pudiera creer y pudiera caer, como lo acabamos de ver? ¿Cuál pudiera ser, hermanos? Que él pudiera ver a Jesús completamente vivo. Eso desharía completamente todos sus argumentos, todas sus barreras y todos sus obstáculos. Díganme ustedes, ¿qué está experimentando Pablo en el capítulo 9, verso 1 al verso 9? Está viendo, bueno, no lo dice Lucas, pero él mismo en las otras 3 versiones de su conversión nos va a decir que él estaba viendo a un Jesús completamente vivo. Primera de Corintios capítulo 9 verso 1, él va a argumentar y él va a exhortar a todos estos corintios y él va a decir, ¿saben qué? Ustedes piensan que yo no tengo autoridad como un apóstol, déjenme decirles que sí. El peso de mi apostolado está basado en que yo vi personalmente a Jesús. Increíble. Él vio a Jesús. Él estaba experimentando a un Jesús completamente vivo. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. El peso, la garantía y la validez del apostolado de Pablo fue y será que él vio vivo a Jesús. Todos sus argumentos como fariseo y como judío desaparecieron en ese momento. Su vida dio un giro de 180 grados y de ahora en adelante, como más después vamos a ver en nuestro estudio, él se dedicaría de cuerpo y alma a predicar a Jesús y a este crucificado. Pero mientras, la resurrección y la vida resucitada de Jesús es lo que está en valor y es el énfasis fuerte que el autor Lucas nos está dando en la conversión de Saulo. Ahora, hasta aquí déjame recordarte, si con el etíope la clave fue el escrito de la muerte sustitucional del siervo de Jehová, y esto fue lo que cambió y transformó la vida del etíope, ahora con Saulo, con la conversión de Saulo, Lucas le está dando este énfasis, este peso de una vida resucitada de aquel que primero fue sacrificio. Estamos hablando de Jesús. Del verso 10 en adelante, lo que vamos a ver en el capítulo 9 ahora es la comisión de Saulo. Entonces son 3 cosas, quiero que lo tengas en mente. Número 1, ya vimos su conversión, ahora vamos a ver su comisión. Miren lo que dice el verso 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: levántate y ve a la calle, le da detalles y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él aquí ora. Y Saulo mismo ha tenido una visión de que tú estás dispuesto, que tú estás accesible y que tú vas a ir a ministrarlo para que recobre la vista. ¿Qué podemos aprender de esto? En la comisión de Pablo, que Dios sigue en control, que Jesús sigue estando en completo control. Es la agenda que está siguiendo él para extender su reino, para avanzar su reino. No es nadie más, es Jesús. Y para comisionar a Saulo, él va a usar hombres como Ananías.
Verso 13, Ananías, lógicamente, él tuvo algunos argumentos. Oye, pero mira, ¿sabes quién es? Oye, mira, ha causado grandes males. Oye, mira, él es completamente poderoso porque tiene el respaldo, el apoyo de todas las autoridades religiosas de ese lugar. Verso 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llamar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermanos, no nos quedemos solamente con la conversión de Saulo, porque el autor quiere darle énfasis. El autor está encaminado a usar la conversión de Saulo para un propósito, para un objetivo. ¿Cuál es? La comisión de Saulo para llevar el evangelio a los gentiles. Y es así como Lucas quiere redondear su argumento que él empezó allá con el ministerio de Felipe. Lucas nos está diciendo, miren, Jesús sigue su agenda y su plan de alcanzar ahora a personas que no son judías, a personas que están lejos, que están sin esperanza, lejos de la ciudadanía de Dios, pero por medio del sacrificio del siervo de Jehová y por medio de su resurrección, por supuesto que hay una esperanza, hay una promesa para ellos, si es que creen en el escrito del siervo de Jehová. Entonces, miren por favor, les digo esto porque ven el verso 15, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, etc. La conversión de Saulo está encaminado para que Saulo cumpliera el propósito, la agenda y el plan de Jesús de que los mexicanos tuvieran un día el escrito del sacrificio sustitucional del siervo que es Jesús y del escrito de la resurrección de Jesús. Entonces, nunca despeguemos la conversión de la comisión de Saulo, porque Lucas nos lo pone de esta manera, que son gemelos, que no pueden separarse. La conversión está encaminada a la comisión. Este es el argumento que encontramos desde el capítulo 8 que Lucas nos da. Y en tercer lugar tenemos su inclusión. Vean por favor en el verso 19, dice, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ahora es incluido en la congregación de Jehová. Ahora es incluido en el cuerpo de Jesús. Ahora es incluido en el grupo de aquellos mismos discípulos que él estaba persiguiendo y que él quería apresar y quería llevarlos arrastrándolos a Jerusalén. El cazador termina siendo cazado por el evangelio. El perseguidor termina siendo perseguido. Y esto es lo que nos dice en Filipenses capítulo 3. Dice, ¿saben qué? Yo me muero de sufrir lo que tenga que sufrir con tal de que Él siempre me agarre, de que Él siempre me tenga perseguido, me tenga agarrado. Dice, ahora estoy dispuesto a sufrir, a morir de sufrimiento como Él sufrió, con tal de experimentar esa resurrección. Y si Él lo dice en Filipenses 3, Él tiene en mente la experiencia que Él tuvo camino a Damasco, cuando Él está viendo la vida resucitada de Jesús. Recuerden, Lucas no nos dice a quién vio, pero el mismo Pablo en las otras 3 versiones nos va a decir que él mismo estaba viendo a Jesús. Déjenme por favor llegar a terminar en cuanto a esto, y es muy importante que veamos cómo él mismo nos va a explicar más después cuando él escribe a los Corintios. Él va a decir algo muy importante allá en el capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, verso 3 y verso 4, déjenme leérselos. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pongan mucha atención. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, verso 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Lo estoy leyendo desde Reina Valera.
Pero déjenme decirle algo, hay 3 verbos aquí que debemos tener muy en cuenta. Número 1, dice que Cristo murió por nuestros pecados. Número 2, verso 4, y que fue sepultado. Y número 3, y que resucitó. Ahorita quiero regresar con esos 3 verbos muy importantes en forma de conclusión y en forma de aplicación. Pero miren, dice, empieza diciendo, porque primeramente les he enseñado. En otras palabras, este debe ser la base de nuestra predicación y de nuestra enseñanza. Estos 3 verbos deben ser nuestra base, la razón fuerte para nuestra enseñanza a personas que lo necesitan. Luego me encanta lo que dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. No existe opiniones, palabras que puedan sustituir y tomar el lugar de las Escrituras. Recuerden, el escrito de Isaías capítulo 53, el escrito ahora de Pablo en el Nuevo Testamento, van a determinar que por medio del sacrificio y de la resurrección de Jesús es que nosotros, si creemos con todo nuestro corazón, y así como el sumo sacerdote tenía que poner, antes de degollar a la oveja en sacrificio, tenía que poner sus manos sobre el cuerpo del animal, diciendo, creyendo, este animal está tomando mi lugar. Y es así como se ejercita la fe. El pensar, el creer, el recibir que Jesús murió por nuestros pecados y que fue sepultado, es como tocar a Jesús y decir, Jesús, yo creo que tomaste y que estás tomando mi lugar para el perdón de mis pecados y para que me puedas dar vida eterna. Pero miren los 3 verbos. Quiero regresar con los 3 verbos. Cristo murió por nuestros pecados, verso 4, y que fue sepultado. Y el tercer verbo es lo que más me llama la atención. En griego, la palabra levantó, resucitó, se dice egereitai. Y el verbo egereitai ¿cómo se lo explico? Es un verbo que es pasivo, pero al mismo tiempo es continuo. Es un estado perfecto en continuidad. En otras palabras, cuando dice aquí que resucitó, se refiere, sí, Dios lo resucitó, Dios lo levantó para vivir eternamente. Fue levantado, fue resucitado para vivir eternamente. Entonces, lo que Saulo experimentó rumbo a Damasco fue precisamente este verbo griego, egeretai. Él vio la vida resucitada de Jesús. Él está vivo, y no solamente por un lapso de tiempo, pero eternamente. Y él mismo va a decir que Cristo fue la primicia para todos aquellos que mueren. Y que si Él resucitó y si Él se quedó con esta vida resucitada eternamente, nosotros también lo sabemos. Entonces, esta es una aplicación de que por Cristo, por su sacrificio y por su resurrección, nosotros tenemos la garantía, la esperanza de que viviremos eternamente, no solamente con Él, pero como Él. Que nosotros que estábamos lejos como el eunuco, como el etíope, sin esperanza, nosotros que nos la pasábamos diciendo no hay esperanza, es imposible de que yo pueda ser beneficiado. Pero por la muerte sustitucional del siervo de Jehová, Él hace posible que nosotros seamos recibidos por Dios. Por su resurrección, esto hace posible que nosotros tengamos una vida resucitada eternamente, no solamente con Él, pero como Él, y que lo que vivamos lo vamos a vivir en el reino de Dios, haciendo lo que Él quiere y aprendiendo que se nos diga lo que debemos de hacer siempre. Primera de Juan capítulo 3, 1 dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Luego Él dice, pero todavía no somos lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste,
cuando se lleve a cabo la perfecta teofanía y cuando nosotros podamos ver perfecta y completamente a Jesús. Dice, pero cuando Él se manifieste, seremos tal y como Él es, porque le veremos tal como Él es, cara a cara. Y el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, tal como Él es puro. Marcos Vidal ilustra para mí perfectamente lo que Juan y Pablo nos dicen en el Nuevo Testamento acerca de la resurrección y de la vida resucitada de Jesús en nosotros. Que no hay sueño más grande que el ver a Jesús. No hay ilusión más grande que el ver cara a cara a Jesús. Recuerdo una vez a D.A. Carson, para todos los que conocen a D.A. Carson, han escuchado a D.A. Carson. Una vez escuchó una canción, él y el hombre que cantaba la canción decía, no hay cielo más grande donde yo voy a ver a todos mis hermanos que murieron. No hay ilusión y no hay esperanza más grande que ver a todos mis seres amados que han partido de este mundo. No habrá cielo y alegría más grande que ver y reunirme con todos ellos otra vez. D.A. Carson contestó, amigo, has descrito muy claramente el infierno, porque el cielo consistirá en ver cara a cara a Jesús, en tener la experiencia perfecta de la teofanía. Y no hay ilusión más grande, no hay esperanza más grande que el ver cara a cara al Maestro. Marcos Vidal dice, no importa en qué lugar de la mesa me pongas, no importa el tamaño y el color de la corona, si es que llego a ganar una, me conformo con estar postrado en tierra, abrazando tus heridas, llorando de agradecimiento, porque estoy viendo cara a cara al Maestro. ¿Qué impide que tengamos esta esperanza? ¿Por qué no podremos seguir nuestro camino de gozo en esta tierra lleno de virus, lleno de principios de dolores, lleno de temor, lleno de miedo? Qué palabra más llena de esperanza, que un día veremos a aquel que fue nuestro sustituto para que recibiéramos perdón de nuestros pecados y que ahora somos resucitados por haber creído en Él, pero que un día le veremos tal y como Él es. Y el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Feliz día de resurrección y gracias a Jesús que murió, se dio en sacrificio y que resucitó para que nosotros andemos en vida nueva. Dios les bendiga.